Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca, cómo ha cambiado por completo nuestra relación con los medios. Pensemos un momento en esa frustración con la montaña de aparatos y mandos que tenemos en casa, o en cómo las historias que nos gustan ya no caben en una sola película. Si algo de esto nos suena, es porque estamos viviendo en plena cultura de la convergencia. Seguro que a más de uno le suena esta historia, ¿verdad? El simple hecho de querer un teléfono que sirva solo para llamar se ha convertido de repente en una misión imposible. Y bueno, ese pequeño momento de frustración es en realidad la puerta de entrada a una transformación cultural gigantesca que vamos a explorar hoy. Así que esa frustración con los cacharros que tenemos por casa es el punto de partida. Durante años nos prometieron que toda la tecnología acabaría convergiendo en un solo dispositivo, una especie de caja negra mágica que lo haría todo. Pero la realidad en nuestros salones, llenos de cables y mandos a distancia, pues cuenta una historia muy diferente. Entonces, ¿qué es exactamente la convergencia? Pues ojo, porque no es solo cosa de tecnología, es un proceso cultural. Es como el contenido, ya sea una serie, una película o una noticia, fluye sin barreras entre la tele, el cine, los videojuegos e Internet. Y lo más importante, es como nosotros, las audiencias, seguimos ese contenido allá donde vaya. Y aquí se ve la diferencia clave. Por un lado teníamos la falacia de la caja negra, que era una predicción puramente tecnológica, y por otro, lo que está pasando de verdad, un cambio cultural profundísimo. Es una colisión donde los medios de siempre y los nuevos chocan, donde las grandes corporaciones y las creaciones de los fans se cruzan, y donde el poder ya no va en una sola dirección. Vamos a ver ahora dónde se manifiesta esto de forma más clara. En el mundo del entretenimiento. Porque aquí, las reglas para contar historias han cambiado para siempre. El punto crucial es este. Ya no se trata de contar una historia, sino de construir un universo entero, un mundo tan rico y tan grande que ninguna película, libro o videojuego por sí solo puede contenerlo. Se necesita todo un ecosistema de medios para poder explorarlo por completo. El universo de Matrix es un ejemplo perfecto de esto. Fijaos, un simple mensaje viaja a través de distintos medios. Empieza en un corto de animación, se convierte en una misión clave en el videojuego y finalmente se menciona de pasada en la película. Cada pieza es parte de un puzzle mucho más grande. Y esa es la clave. La experiencia ya no es pasiva. Para entender la historia completa, la audiencia tiene que convertirse en una especie de detective, en un explorador que va recopilando pistas a través de diferentes medios. La experiencia se vuelve más rica, más personal, dependiendo de hasta dónde se quiera llegar. Claro, este cambio no solo afecta a lo que se consume, sino sobre todo a cómo se consume. Las audiencias ya no son un espectador pasivo, ahora son una parte activa de la cultura que consumen. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó con el programa Survivor. Comunidades enteras de fans trabajaban juntas online para desvelar los secretos del concurso, analizando cada fotograma para adivinar al ganador. O el fenómeno de Harry Potter, donde los fans no se conformaron con leer los libros y llegaron a escribir miles de sus propias historias. Esto es participación en estado puro. ¿Y qué define a estas comunidades? Porque no son solo grupos de gente, tienen una estructura muy clara. Hay muy pocas barreras para unirse, se anima a la gente a crear y a compartir, el conocimiento fluye de forma natural de los más expertos a los novatos y lo más importante, sus miembros sienten que lo que hacen importa y que forman parte de algo más grande. El motor que impulsa todo esto es un concepto potentísimo, la inteligencia colectiva. La idea de que el conocimiento combinado del grupo supera con creces al del individuo más listo. Cada persona aporta una pequeña pieza del puzzle y juntas, estas comunidades pueden resolver casi cualquier cosa. Ahora bien, esto no es solo cosa de fans y entretenimiento, ¿eh? Los principios de esta cultura participativa están siendo adoptados por algunas de las instituciones más poderosas e influyentes del mundo. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Esto ya no es un juego. La publicidad, la educación e incluso las Fuerzas Armadas están observando muy de cerca cómo interactúan estas comunidades para aplicar esas mismas lecciones a la hora de reclutar, de enseñar y de conectar con una nueva generación. Para que nos hagamos una idea de la potencia de esto, mirad este dato de una encuesta de 2004 en Estados Unidos. Para los jóvenes, jugar a un videojuego creado por el propio ejército generaba una impresión positiva casi tan fuerte como las operaciones de combate reales. Es una demostración increíble del poder de los medios interactivos. La estrategia detrás de America's Army fue, en esencia, una aplicación del libro de la cultura de la convergencia. No era solo un anuncio, era una experiencia total, una inmersión. Era una forma de conectar con un público que ya no respondía a los métodos de siempre, hablándoles en su propio idioma, el de la participación y la interactividad. Y todo esto nos lleva inevitablemente al escenario más crítico de todos, la política. Porque la forma en que debatimos, en que nos informamos y en que participamos en la democracia también está siendo transformada por estas mismas fuerzas.
Fijaos en este dato. En tan solo 4 años, el porcentaje de jóvenes que se informaba sobre política a través de programas de comedia se duplicó con creces. Esto no es una anécdota, es un cambio sísmico que muestra un alejamiento de las noticias tradicionales hacia formatos que mezclan información y entretenimiento. Lo que está pasando, en el fondo, es que la conversación política se ha mudado de sitio. Ya no ocurre solo en los editoriales de los periódicos, sino también en las parodias, en los memes virales o en imágenes retocadas con Photoshop. Las herramientas de la cultura participativa se han convertido en las nuevas herramientas del comentario político. Y esto nos lleva a la idea de una democracia digital. Porque si lo pensamos bien, las habilidades que se aprenden y se perfeccionan en estas comunidades de fans, analizar información, colaborar, crear y distribuir contenido, son en esencia las mismas habilidades que se necesitan para ser un ciudadano activo y comprometido en el siglo XXI. Lo que nos deja con una pregunta final que lo abarca todo. En esta nueva era de la cultura de la convergencia, donde el poder de crear y distribuir historias está en manos de muchísima gente, el control sobre la narrativa, sobre las historias que definen quiénes somos como sociedad, está más disputado que nunca. Gracias por habernos acompañado.